En la primera hoja es donde dice el título como general, más está todo lo que enseñé la semana pasada, ¿ok, hermanos? Y lo que voy a enseñar hoy está en la segunda parte, la parte de atrás, ¿sí? De esta misma hoja, ¿ok, hermanos? Para que ustedes puedan tenerlo, pueden ustedes tomar nota, pueden ustedes aprender, hermanos, cómo dar el plan de salvación. Espero el Señor que les pueda ser de ayuda. Aunque tú ya ganas almas, no hay duda que te puede ayudar a repasar esto, hermanos. De veras que sí. No hay duda que sí, porque eso nos edifica, nos ayuda. ¿Ok, hermanos? Amén. Vamos, hermanos, entonces a abrir nuestras Biblias a Romanos 10. Romanos 10, de 9 al 13. Romanos 10, del 9 al 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, todos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Abra por sus Biblias a Romanos 3, no se tiene que poner de pie, hermanos, ¿está bien? Romanos capítulo 3, déjeme orar. Padre, te doy gracias por lo que ya escuchamos. Bendice, Señor, la enseñanza, dame claridad, favor, Señor, de mente y dirección del Espíritu Santo, te lo pido en Cristo Jesús nuestro. Amén. Pues, hermanos, estoy enseñando estos miércoles cómo presentar el mensaje de salvación. Ahí en sus hojitas, hermanos, en la primera hoja, fue lo que enseñé la semana pasada y vimos, hermanos, bueno, cómo introducir el mensaje de salvación. Y les sugerí que hiciéramos la pregunta clave, sí, si tú llegas a morir, ¿a dónde iría tu alma? Sí. Y de ahí, hermanos, se introduce el mensaje de salvación. Ahora no voy a repasar lo que enseñé la semana pasada por el tiempo, pero lo importante, hermanos, es presentar claramente, hermanos, que la persona necesita entender que es un pecador. Amén, hermanos. Y también enseñar claramente cómo la persona puede creer en Cristo para salvación. Y quisiera, hermanos, que vayamos a la parte de atrás donde dicen el plan de salvación. Ahora, hermanos, cuando la persona ya accedió a que le explique cómo saber que al morir puede ir al cielo, le digo lo siguiente, mire, usted necesita, y eso lo vemos al final de la hojita pasada, lo que es la transición. Les digo, hay 4 verdades que tienes que entender y creer, 4 verdades bíblicas que tienes que entender para poder saber que al morir puedes ir al cielo. Y me baso mi mensaje, hermanos, en estas 4 verdades, ¿ok? Ahora, allí en sus notas, hermanos, en primer lugar, primera verdad, lo voy a repasar, lo vimos la semana pasada, pero lo voy a repasar brevemente para continuar. En primer lugar, usted necesita reconocer que usted es un pecador. Recuerde que dijimos, hermanos, que la persona tiene que reconocer y entender que es un pecador porque la condición, hermanos, de su pecado es lo que lo condena. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces siempre voy allí, hermanos, a Romanos 3. Vaya conmigo, Romanos 3, favor, versículo 10. En primer lugar, tiene que reconocer que usted es un pecador. Allí en Romanos 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, cuando yo doy el plan de salvación, lo leo siempre 2 veces. Y me aseguro que me estén siguiendo, hermanos, porque quiero que ellos no solamente escuchen, pero que también puedan leer conmigo, hermanos. Entonces aquí, hermanos, les explico lo que es ahí la palabra justo. No hay justo ni a uno. Ahí en sus notas, la palabra justo quiere decir inocente, uno que no ha pecado. Y les explico, mira, no hay nadie que no haya pecado. Todos hemos pecado. Y les pregunto, ¿tú sabes lo que es pecado? Y gente dice, bueno, hacer lo malo. Les dije, mire, pecado es desobedecer los mandatos de Dios.
desobedecer la palabra de Dios. Y les menciona, mira, mandato, Dios dice, no mentirás. Todos hemos mentido. Mandato, honra a tu padre y tu madre. Todos hemos desobedecido a papá y mamá. No robarás. Algunos han robado. No adulterarás. Y dije, todos somos pecadores. Y mira, hermanos, ahí número 3, debajo del inciso A. El problema es que el pecado los separa de Dios. Y si muere en pecado, no puede ir al cielo. Y lo llevo a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido quiere decir apartado. Y les muestro que su pecado lo ha separado de la gloria de Dios, la presencia de Dios en esta vida y la gloria eterna, el cielo. Y hago esto siempre. Tomo mi Biblia y les digo, mira, aquí está Dios. Dios es santo y por el pecado nosotros estamos separados de Dios. Y les digo, el problema es que si tú mueres en esta condición, no puedes ir al cielo. Y luego los llevo a Juan 8:21. Vaya conmigo, Juan 8:21, por favor, Juan 8:21. Este pasaje de Juan 8:21 me gusta mucho usarlo, hermanos, porque aquí es cuando ya les empiezo a hablar, explicar lo que hizo Cristo. Allí en Juan 8:21 dice la Biblia, les leo otra vez, les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y siempre les digo esto, Jesucristo, el Hijo de Dios, nació de una virgen. Así les digo. Y cuando digo eso, me quedan viendo. ¿Este protestante cree esto? Sí, creo, amén. Pero bueno, les digo, Jesús nació de una virgen y vivió una vida sin pecado. Jesús fue a la cruz, murió en la cruz por nuestros pecados de todo el mundo, fue sepultado y al tercer día resucitó y Jesús ascendió a la diestra de Dios. Por eso Jesús dijo aquí en Juan 8:21, yo me voy. Él se fue, ¿a dónde? Al cielo, les dijo. Y les dijo, y me buscaréis. Jesús les dijo, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Les digo, mira, Jesús después que resucitó, Él fue al cielo. Por lo tal, dice aquí, si mueres en tu pecado o en tus pecados, no puedes ir al cielo. Tus pecados te separan de Dios y si mueres en tu pecado, no puedes ir al cielo. Siempre, hermanos, en este versículo digo todo eso. ¿Ok, hermanos? ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, ya les expliqué que son pecadores, que el pecado los separa de Dios. Y que si mueren en pecado, no pueden ir al cielo. ¿Está conmigo, hermanos? Desde este primer punto, tienen que reconocer que son pecadores. Y yo les digo, mira, sabes que no vine a juzgarte, yo soy pecador. Somos pecadores, sí. O sea, trato de nunca decir, tú eres un pecador. No, somos pecadores. Igual tú y yo hemos pecado contra Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, después los llevo y les digo, mira, la segunda verdad, entonces les digo, primera verdad es esta, tienes que reconocer que eres pecador y que si mueres en tu pecado no puedes ir al cielo. Pero número 2, les dijo, la segunda verdad es esta, la paga del pecado es muerte. Y los llevo a Romanos 6:23, ahí están sus notas, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, no explico todo el versículo porque no les quiero dar demasiado ahorita en cuanto a explicar ya la segunda parte del versículo, pero les digo, la paga del pecado es muerte. Y fíjese bien, esa es la paga del pecado, la muerte. Ahora, Dios no quiere Dios quiere darte vida eterna, les digo. La paga del pecado es muerte. Y luego los llevo, hermanos, a Romanos 5:12. Los llevo a Romanos 6:23 para enseñarles que dice claramente, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Luego de ahí, hermanos, voy a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, estamos allí en inciso B, hermanos, número 1. ¿Qué, hermanos? Romanos 5:12. ¿Lo pueden leer conmigo todos, hermanos? ¿Todos leyendo conmigo? ¿Todos? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Mira ahí sus notas. Número 1, bíblicamente el pecado entró en el mundo por un hombre. Entró en el mundo cuando Adán desobedeció a Dios en el jardín de Edén. Dios le había mandado que no comiese el fruto del árbol del bien y del mal, y cuando comió, Adán pecó. Y les explico eso. Dios le dijo a Adán: de este árbol no comas, porque de que comas de él ciertamente morirás. Y les digo, Adán, cuando tomó de este fruto en desobediencia a Dios, él pecó. Los llevo, fíjense, al número 2. Miren, número 2. Cuando Adán pecó, como desobedeció a Dios, vino la muerte. Y Dios le dijo: pues polvo eres y al polvo volverás. Por esa razón, todo hombre que nace un día va a morir. Y yo les digo siempre, tengo 66 años. Para mí la muerte está próxima. Porque todo hombre que nace un día muere. Y les digo muere porque el pecado trajo muerte. ¿Ok, hermanos? Entonces aquí les explico la primera parte del versículo 12. El pecado entró en el mundo por un hombre, porque Adán desobedeció a Dios. Y luego les digo, hermanos, allí, allí en el versículo 12, dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque nosotros hemos pecado contra Dios, un día vamos a morir. ¿Está claro, hermanos? Pero después los llevo a lo que dice ahí número 3 en sus notas. Bíblicamente hay dos muertes: la muerte física y la muerte eterna. Y les explico la muerte física. La muerte física es la primera muerte. Es cuando alguien muere y su alma se separa del cuerpo, y el cuerpo se entierra y vuelve al polvo. Y todo el mundo, hermanos, entiende eso. Cuando alguien muere, su alma se separa, el cuerpo se entierra y vuelve al polvo. Y digo esto: todos nosotros vamos a sufrir esa muerte. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero digo, pero hay una segunda muerte. Hay en sus notas. La segunda muerte es cuando una persona muere en sus pecados. Al morir su alma va al infierno, en donde sufre la segunda muerte. Esta muerte es una separación eterna de la presencia de Dios. Y los llevo, hermanos, al libro de Hebreos, por favor, capítulo 9, Hebreos 9. Entonces, aquí en este punto, hermanos, les muestro que la paga del pecado es muerte. Y que por el pecado vino la muerte. Y el hombre, todo hombre, hermanos, va a morir, les digo eso. Y sufre la primera muerte. Pero hay una segunda muerte, y les digo esto: si mueres en pecado, no puedes ir al cielo, sufres la segunda muerte. Ahí les muestro Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez. ¿Y qué dice? Y después de esto el juicio. Dije, si muere en pecado, después de esto el juicio. ¿Está conmigo, hermanos? Y luego los llevo a Apocalipsis 21, a favor. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y les dije, mira, nota aquí que dice la muerte segunda. Y les pregunto, ¿dónde es la muerte segunda? Pues ahí dice el lago de fuego. Y lo que hago aquí, hermanos, les digo, mira, les digo, aquí hay una lista de hombres que murieron en sus pecados, y da una lista general de los pecados. De los pecados. Cobardes, les digo, es por gente que por temor a lo que digan otros no se arrepienten de sus pecados. Incrédulos, aquellos que no creen en el Señor, no creen en la palabra de Dios. Los abominables, aquellos que cometen pecados que Dios abomina. Homicidas, los que matan. Fornicarios, cometen pecados de inmoralidad. Los brujos, y dije, y los idólatras, todos aquellos que adoran a ídolos y no adoran a Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo les explico, está fallando el sonido, hermanos. Si pueden darme sí, por favor.
les explico, hermanos, de una manera breve estos pecadores. ¿Está conmigo, hermanos? Estos pecados. Y les digo, mira, estas personas, y le dije, y lo digo, y todos los mentirosos. Y les digo, mira, tú has mentido. Yo le digo, yo he mentido. Sí. Y por morir en pecado, dice la Biblia que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? O sea, tenemos que mostrarles su condición, ¿sí? Que es un pecador y que por el pecado hay una consecuencia eterna si muere en sus pecados. Ahora, hermanos, aquí ya cuando explico este versículo, los llevo a esta frase transitoria. Siempre les digo, mira, pero Dios te ama. Dios te ama. Y Dios no quiere que tú ni que nadie vaya al infierno. Siempre digo eso. Ahí, fíjense la frase transitoria. Dios le ama y no quiere que vaya al infierno. Por eso Dios ha provisto la manera que el hombre puede ser perdonado de sus pecados y tener salvación eterna para que al morir no vaya al infierno, sino que vaya al cielo. Y hermanos, fíjense bien, nomás déjeme decir esto. Es importante que tú, al estar explicando el mensaje de salvación, te detengas y a veces hagas una pregunta: ¿sí me entendió? Porque no se trata nada más de que les exponga esas verdades y que los guíe a una oración, si no entendieron, hermanos. Entonces es importante que ellos puedan estar siguiéndote a ti, viendo los pasajes, los explicas y les preguntas: ¿sí entiendes que si mueres en tus pecados, hago esto? ¿Sí entiendes que si mueres en tus pecados no puedes ir al cielo, vas al infierno? Así les pregunto. Pero digo, pero Dios te ama. Él quiere que al morir tú vayas al cielo. Y luego les digo, mira, Dios ha provisto la manera que el hombre puede ser perdonado de sus pecados, ir al cielo. Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por sus pecados. Les digo, mira, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para morir en la cruz por sus pecados. Y los llevo, hermanos, 1 Pedro capítulo 3. Ya comenzamos con la solución. 1 Pedro capítulo 3. Me gusta este pasaje mucho, hermanos, porque aquí vemos el Evangelio. 1 Pedro 3. Entonces, después de Apocalipsis 21:8, siempre les digo esa frase transitoria y luego los llevo 1 Pedro 3:18. ¿Lo pueden leer conmigo todos, hermanos, por favor? Pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y les explico este versículo frase por frase. Mire ahí en sus notas, está debajo de inciso C. Les digo, Cristo, quien era justo, sin pecado, murió por los injustos, los pecadores, les digo, como tú y yo. Ahí les explico, Jesús, el Hijo de Dios, santo, perfecto, murió en la cruz y tomó nuestro lugar, murió por los pecadores. Mire, por favor, número 2, ahí en sus notas. Cristo murió en la cruz y al tercer día resucitó de los muertos para llevarnos a Dios, para salvarnos de nuestros pecados, para que el día que muramos podamos ir al cielo. Y les explico, hermanos, la siguiente parte del versículo. Les digo, bueno, allí dice Jesús padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y les enfatizo, para llevarnos a Dios, para salvarte. Y luego dice, siendo la verdad muerto en la carne, Él murió en la cruz, y dice,
y vivificado en espíritu. Él al tercer día resucitó. Por eso este versículo me gusta, hermanos, porque aquí vemos el evangelio. Y les explico, mire, querido amigo, Jesucristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Él fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Y como Él resucitó de los muertos, lo que hizo Cristo es suficiente para perdonar todos sus pecados. Siempre les digo esto: lo que hizo Cristo es suficiente para que tú y yo tengamos perdón de pecados y vida eterna en el cielo. Entonces es importante, hermanos, explicarles 1 Pedro 3:18. Y luego después de 1 Pedro 3:18, me gusta ir a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Ahora, en este punto es donde me tardo más tiempo, hermanos, porque aquí es donde les enseño que Cristo murió en su lugar por sus pecados. Mira Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire lo que dice ahí sus notas, número 3. Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nosotros. Él tomó nuestro lugar, llevando sobre él mismo todos nuestros pecados. Allí les explico, mire, Dios nos amó tanto. Sin merecerlo, Jesús tomó los pecados nuestros y murió en nuestro lugar. Él tomó todos nuestros pecados. Él fue un sustituto que pagó por nuestros pecados. Y muchas veces hago esto. Digo, por ejemplo, si tú vas a la tienda aquí en la esquina y le pides fiado frijoles y le pides fiado leche, le dices al de la tienda, te pago mañana, y te fía el alimento. Pero yo voy a la tienda y le digo al de la tienda, ¿sabes qué? Quiero pagar la deuda de esta persona y yo se la pago. Le digo, si el de la tienda es honesto, cuando vas en la mañana a pagar la deuda, ¿qué te va a decir? Pues ya la pagó el Señor. Digo, es exactamente lo que Cristo hizo. Él pagó tu deuda. Él pagó por tus pecados. Es importante explicarles bien eso, hermanos. Cristo murió en tu lugar por tus pecados. ¿Quedó claro, hermanos? Y después de Romanos 5:8, los llevo a Juan 14, el versículo 6. Juan 14, el versículo 6. Me gusta mucho usar este pasaje, hermanos. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Les digo esto, mira, bíblicamente el Padre está en el cielo. Y les digo, Jesús dijo que Él es el camino, no hay otro camino. Él es la verdad, Él es el verdadero Salvador. Él es la vida, es el que da vida eterna. Nadie viene al Padre sin Cristo. Entonces les digo esto, mire, entonces si usted llega a morir sin Cristo, usted no puede ir al cielo. Usted necesita a Cristo para que usted pueda ser perdonado y cuando muera pueda ir al cielo. ¿Está conmigo, hermanos? Y luego de aquí, hermanos, los llevo a Juan 3:16. Juan 3:16. También me gusta mucho usar este versículo, hermanos. Mucha gente conoce este versículo, aun católicos. Y les leo Juan 3:16. ¿Lo puede leer conmigo, hermanos, por favor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y les explico, mira, Dios por amor a todo el mundo envió a Jesús, que nació de una virgen, que vio una vida sin pecado. Fue a una cruz, en esa cruz Él murió, Él pagó por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree, fíjese, en Él cree,
no se pierda, no se va al infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. Entonces aquí les digo lo siguiente: usted necesita creer en Cristo y lo que hizo por usted para que tenga el perdón de pecados y la vida eterna en el cielo. ¿Está conmigo, hermanos? Porque por gracia esos salvos, ¿primero de qué? La persona necesita creer. Sí. Entonces, hermanos, aquí en este tercer punto, como ustedes ya vieron, les enseño que lo que hizo Cristo en la cruz por sus pecados es suficiente para salvarlos si están dispuestos a creer en Cristo y en lo que Él hizo por ellos en la cruz del Calvario. ¿Quedó claro, hermanos? Okay. Y aquí, hermanos, es donde también hay una frase importante transitoria. Mira lo que dice la frase transitoria. Ya que les expliqué que son pecadores, ya les expliqué que la paga del pecado es muerte en el infierno, ya que les expliqué que Jesús murió en la cruz por sus pecados, les hago esta pregunta: si cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados, ¿no le gustaría pedirle a Cristo que le salve? Y luego, hermanos, allí le continúo. Reconoce que, y allí si seguimos en las notas, reconoce que usted es un pecador. Les hago esa pregunta, un repaso breve, porque les pregunté ya: si tú crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados, ¿no te gustaría que Cristo te salve? Ahora, ¿usted reconoce que es un pecador? ¿Usted entiende que si muere en pecado iría al infierno? Y les pregunto, hermanos, y si me dicen no sé, entonces vuelvo a repasar verdades hasta que puedan entender, porque es importante que entiendan, hermanos. Y luego ahí les pregunto, ahí en sus notas, ¿reconoce que es un pecador y que si muere en sus pecados irá al infierno? ¿Cree que Jesús murió por sus pecados y que Él lo puede salvar? Y cuando me dicen allí sí, entonces les digo lo siguiente: déjeme enseñarle a usted entonces cómo usted puede creer en Jesús y recibirlo como su Salvador. Ahí no lo agregué, pero cuando le hago esas preguntas y me dicen la respuesta es sí, entonces les digo: mira, ahora déjame enseñarte cómo tú puedes creer en Jesucristo y recibirlo como tu Salvador. Y es cuando voy a Romanos 10. Romanos 10. Lo importante, hermanos, es explicar claramente el plan de salvación. Mi Romanos 10:9, que si confesares con tu boca, ¿pueden leerlo conmigo, hermanos, por favor? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Allí digo: mira, tú necesitas pedirle a Cristo que te salve y recibirlo como tu Salvador. ¿Cómo? Mira lo que dice versículo 9, que si confesares. Y les explico ahí, hermano, miren sus notas, ¿qué es confesar? Confesar es declarar que estás de acuerdo que Jesús es el Señor, porque crees que Él murió y resucitó de los muertos. Necesitas confesar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Confiesas, lo declaras, estás de acuerdo porque crees que Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó de los muertos. Hermanos, ese es el evangelio: creer que Jesús murió en la cruz por sus pecados y que al tercer día resucitó de los muertos. Entonces les explico que confesar es declarar porque tú crees, confiesas porque lo crees.
Ok, hermano, es lo que le explico. Confiesas porque lo crees. ¿Qué crees? Que Jesucristo murió en la cruz y al tercer día resucitó de los muertos. Y luego les explico, versículo 10. Porque tienes que creer de corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser hecho justo, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca le pides que te salve. Y fíjese ahí en sus notas. Creer, ahí en sus notas, les digo, creer es depositar su confianza en Él. Creer de corazón que Él te puede salvar. Y Alex explicó, es importante que tú creas. ¿Qué es creer? Depositar tu confianza en Cristo y lo que hizo por ti. Entonces, hermanos, fíjense bien, aquí en este pasaje es importante que ellos entiendan que no es por obras, ¿ok? Les explicas, es por creer en Jesucristo. Ahora, lo que hago aquí entonces, les pregunto, ¿tú crees que Jesús murió por tus pecados? ¿Tú crees que Jesús te puede salvar? ¿Tú crees que Jesús te puede perdonar? Entonces, ¿por qué no le pides que te salve? Y los llevo a Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar quiere decir llamar, quiere decir pedir. Entonces pídele a Cristo que te salve. Y aquí otra vez vuelvo a recalcar. ¿Entiendes que eres un pecador? Sí. ¿Entiendes que si mueres en el pecado irías al infierno? Sí. ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados en la cruz y te puede salvar? Sí. Entonces, ¿le gustaría ahorita pedirle a Cristo que le salve? Ya estoy listo para guiarlos a Cristo. ¿Sí me entendió, hermanos? Otra vez, no los forzamos a orar, ni simplemente ora, no, sino les preguntas, ¿sí entiendes que eres un pecador? ¿Entiendes que si mueres en tus pecados vas al infierno? ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados y que al tercer día resucitó los muertos? Si me dicen sí, sí lo creo, entonces les digo, ¿no te gustaría invocarle? ¿No te gustaría pedirle a Cristo que te salve? En ese momento, hermanos, ya están listos para recibir a Cristo. Entonces, hermanos, yo les digo, entonces, ¿por qué no ahorita le pedimos a Cristo que te salve? Gente me dice, aquí ahorita sí, ahorita tú puedes. Si tú ahorita le pides a Cristo, Él te salva aquí donde estás. Sí. Entonces, hermanos, en ese punto les digo, ¿me permites orar por ti? Y luego te voy a pedir que tú ores conmigo. O si tú prefieres orar solo, yo te ayudo. De 10 personas, 9 me dicen, ayúdeme. Ok. Entonces, allí, hermanos, le digo, vamos a orar. Y oro lo siguiente: Señor, pido que tu Santo Espíritu les convenza de que necesitan a Cristo y que ellos puedan creer en Cristo como su Salvador. Yo le estoy pidiendo a Dios que los salve, hermanos. Amén. Y luego, después que digo amén, le digo, entonces, ¿por qué no oras conmigo? Y en la oración, fíjese, en la oración, no lo escribí aquí, lo voy a escribir la semana que entra. La semana que entra vamos a hablar de cómo darle seguridad de salvación y los siguientes pasos. ¿Ok, hermanos? Entonces, les digo, ora conmigo. Todo el mundo cierre sus ojos, incline su rostro. Estoy jugando, hermanos, los quiero guiar a Cristo, pero bueno. Les digo, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que si muero mis pecados voy al infierno. Pero creo que Jesús murió por mis pecados y que al tercer día resucitó de los muertos. Jesús, yo creo. Por eso te pido que me salves y te recibo en mi corazón. Y les reafirmo, dile, Jesús, entra en mi corazón y sálvame
de mis pecados. O sea, en la oración que los guío, hermanos, les repaso otra vez el mensaje de salvación. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, después que... Ven para acá, hermano, toma. Sí, te voy a guiar a Cristo, ¿no es cierto? Después que la persona aceptó a Cristo, le dije, ¿entendiste lo que acabas de hacer? Le pregunto, ¿entendiste que Jesús te perdonó tus pecados? Y les pregunto, ¿qué hizo Cristo con tus pecados? Y si entendieron, me dicen, me los quitó, me los perdonó. Entonces siempre les pregunto lo siguiente, entonces, si mueres ahora, ¿a dónde iría tu alma? Y si entendieron, van a decirme, ¿a dónde? Y después les pregunto, mira, pero si hubieras muerto en pecado, sin Cristo, ¿a dónde hubiera ido tu alma? Siempre hago esas dos preguntas. Sí. Si mueres ahora, ¿dónde irías? Y si entendió, va a decirte el cielo. No lo ayudes, hermano. Deja que te conteste. Y si hubieras muerto en pecado, ¿a dónde hubiera ido tu alma? Y si entendieron, te van a decir, mucha gente le hace. Sí, le hacen así. Al infierno. Sí. Y les digo, ¿y fuiste sincero? Y si me dicen que sí, le digo, felicidades, Dios me lo bendiga. Gracias, hermano. Ahora, hermanos, yo los guío a la oración buscando que hayan entendido. ¿Está conmigo, hermanos? Y si alguien me dice, no, yo oro, pero hacen una oración por otras cosas, le digo, mira, ¿por qué no me dejas mejor ayudarte? Está bien. Amén, hermanos. Sí. Ahora, entiendo algo, hermanos. Lo que los salva es la fe en el Señor Jesucristo. Sí. ¿Están conmigo, hermanos? Pero les ayudas guiándolos a que ellos invoquen a Jesús que los salve. ¿Ok, hermanos? ¿Quedó claro, hermanos? Sí. Ahora, vaya a su casa y repase esta hoja y hermanos, úsela. Hable con otros de Cristo, su vecino. Amén, hermanos. Con el que va a su casa a darle agua. Amén, hermanos. Con su compañero de trabajo, guíelo a los pies de Cristo. Y Dios mediante, la semana que entra les voy a dar ya versículos de seguridad y también cómo explicar el bautismo. ¿Qué, hermanos? Amén. Por favor, ponerse de pie, hermanos. Te doy gracias, Padre Celestial, por la salvación que nos das en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor, porque tú estás buscando salvar lo que se ha perdido. Mi Dios, pido que nos uses para guiar a gente a tus pies. Pido que el Espíritu Santo, Señor, siga usando nuestras vidas para que gente conozca el mensaje de salvación. Mi Dios, te lo pido de todo corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Habrá que diga, Pastor Ramos, usted habló ahorita de ir al cielo. Y si yo muero, no sé dónde iría mi alma. Alguien levanta su mano. Alguien levanta su mano. Tú necesitas a Cristo. Alguien levanta su mano. O alguien dice, Pastor Ramos, yo acepté a Cristo y necesito ser bautizado. Alguien levanta su mano. Padre, bendice mis hermanos. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.